En este momento vamos a pasar al foro de discusión. El moderador, por favor, el señor Jerónimo Pendejas, por favor, moderador, disculpe, nos va a ayudar, por favor, las personas aquí presentes, David Echeverría, Luz María, Umbasia, Carlos Durán, el doctor Granizo, por favor, que nos ayude contestando las inquietudes que tengan aquí en el foro. Gracias. Para empezar esta discusión, sí les pediría a los ponentes, por favor, que pasen acá adelante. La dinámica de esta discusión, vamos a abrir el piso para algunas preguntas. Por favor, las preguntas que sean consistentes, directas y que enfocadas a los temas que cada uno de nuestros expositores acaban de presentar. Una vez que se recojan las preguntas, procederemos a cada uno de los ponentes. Buenas tardes, tengo una pregunta para el doctor Durán. Si no hay la misma escrutinio y la misma rigurosidad con todos los insumos importados, todo el trabajo en la calidad de los genéricos cae al suelo. Y quiero hacerles acordar del problema de la heparina en los Estados Unidos en 2008, en que la heparina importada era deliberadamente adulterada y murieron varias personas. Entonces, realmente la pregunta es, ¿está haciendo inspecciones en las fábricas de los que están fabricando en el exterior? ¿Qué tipo de programa están haciendo para hacer de lo que está importada está sana y de calidad? Muchas gracias por la pregunta. Realmente yo no soy la persona para contestar esto. Yo no trabajo dentro del Ministerio de Salud Pública y lo que yo les puedo decir, en este momento estoy haciendo un trabajo sobre el tema de falsificación de medicamentos. Nos hemos dado cuenta que existe muy poca base legal para juzgar este tipo de delitos. Nos pasa algo muy parecido a lo que el doctor Granizo mencionaba en su presentación respecto a terminología. Ni siquiera tenemos muy bien definido qué exactamente es un medicamento falsificado, qué es un medicamento de calidad subestándar. Si queremos incluir dentro de la definición de medicamento falsificado también a la alteración de medicamentos o de etiquetas, por ejemplo. Y estamos trabajando en este momento en una propuesta de reglamento, una propuesta de normativa que intente regular de alguna manera este ámbito. Hay que tomar en cuenta que estamos en medio de dos potencias falsificadoras de medicamentos. Perú y Colombia han aparecido sistemáticamente en los últimos años en las listas de países que más medicamentos falsificados producen, y eso nos pone en una disyuntiva complicada nos pone en un norte más bien muy claro de decir, tenemos que controlar muy bien nuestras fronteras, nuestros puntos de entrada, y hacia eso es donde estamos yendo. Pero eso es un tema futuro. Lo que está pasando en este momento, realmente, me disculpo, pero no lo puedo contestar. No estoy seguro si es que realmente están haciendo controles o inspecciones sobre esto. Yo no lo conozco, pero no sé si hay alguien aquí de la autoridad reguladora del ministerio que nos puede ayudar más. Yo ya estoy también en el Ministerio de Salud Pública hace mucho rato, desde luego, son tantos años, pero lo que yo le puedo decir es que comparto su angustia, su inquietud, ya que la calidad del medicamento tiene que comenzar desde con la calidad de la materia prima, por supuesto.
La industria farmacéutica cada vez es más responsable y cada vez obtiene mejores ofertas de materia prima. Aquí en la mañana se dijo, por ejemplo, que los dos países más grandes ofertantes de materia prima son la India y China, y que esos son los que ofrecen a todo el mundo. Y un poco en parte así es. Es muy cierto, pero al igual que el relato que usted hizo, yo podría contarle otras que han pasado en África, como los antimaláricos de varias industrias de la India, etc. Entonces, nuevamente aquí tenemos que nosotros recabar y pedir a la autoridad mucha mayor fortaleza y fortalecer a nuestra autoridad regulatoria para que también implemente más las inspecciones, comenzando desde la materia prima. Y desde luego aquí juega ya la honestidad, la transparencia del productor de que utilice los mejores insumos para su medicamento. Ahora, todo esto cuesta, todo cuesta. Te aseguro que cualquier estrategia para mejorar la calidad tiene un costo y va a elevar el producto. Y entonces, ¿quién va a pagar ese costo? ¿La industria? ¿El Estado? ¿El usuario? Entonces, todo esto tenemos que meditar muy bien, precisamente para llegar a una armonización. Gracias. No me voy a referir al papel que deben realizar las autoridades reguladoras, el Ministerio de Salud y las comisarías de salud, quienes son las llamadas a generar ciertas inspecciones. Sin embargo, me gustaría hacer una aclaración desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, específicamente las atribuciones de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Están tipificadas en la ley como una figura de prácticas desleales aquella que se refiere a generar competencia en violación de normas. En este sentido, existen una cantidad de normas que establecen parámetros de seguridad, niveles de calidad, permisos sanitarios que deben cumplirse. Cuando un medicamento, y en general cualquier producto, pero hablando de medicamentos ya que estamos en este foro, entra al mercado en violación de estos principios, de estas normas legales que establecen niveles de salud, niveles de seguridad, permisos, etcétera, etcétera, y generan una competencia, adquieren un poder de competencia por sobre sus competidores que sí están cumpliendo las normas sanitarias, los parámetros de seguridad, entonces se configura una práctica desleal. Esta sí es competencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y es nuestra función el combatirlas. Y por supuesto también de ustedes, y esto es un llamamiento a ustedes como operadores económicos y como consumidores, usuarios, a que si conocen que se esté generando una de estas prácticas que se está introduciendo al mercado, productos en violación de las normas del parámetro de seguridad, acudan ante la Superintendencia para que nosotros podamos hacer un trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. En primer lugar, muchos agradecimientos a los panelistas por los importantes conocimientos y experiencias que nos han sabido comunicar en la mañana y tarde. Luego de escucharles a ustedes en la primera ronda de preguntas, materialmente me quedé sin pregunta, pero no por ello sin comentario. Y en ese sentido, quisiera expresar que siento realmente una preocupación inmensa, porque los ecuatorianos vivimos engañados a través de una publicidad, valga la redundancia, engañosa. Y esto es uno de los eventos, de los actos desleales más fuertes que puede haber en una sociedad, en una comunidad. Realmente las exposiciones, sobre todo de los doctores de esta tarde, han puesto de manifiesto este hecho que viene sucediendo en el país desde hace algún tiempo, pero que, por las cifras que nos han mostrado, parece que hay un énfasis en los últimos tiempos. Creo que es menester que, a manera de conclusión de este importante foro, se plantee, como lo ha hecho la propuesta inclusive del doctor Granizo, que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto
y acciones concretas a efectos de evitar esta publicidad engañosa y salvaguardar el interés de todos los consumidores, más aún en un tema tan delicado como medicamentos y consecuentemente la salud. Muchas gracias. Solo un comentario a su comentario, que el tema de la publicidad y promoción, lo que hemos tocado acá fue solo una pequeñísima parte, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro del mercado de medicamentos de prescripción, que les he mostrado aquí, era la promoción y publicidad de aquellos medicamentos que se pueden promocionar porque son de estatus de venta libre, pero hay también toda una serie de estrategias que están destinadas para aquellos medicamentos que son solamente de prescripción, que solo se pueden conseguir a través de una prescripción, y esas son todas las estrategias que están destinadas ya no tanto al consumidor, sino al prescriptor. Entonces hay que tomar en cuenta, esta es una de las características más importantes del mercado de medicamentos. Si yo me quiero comprar un pantalón, un jean, una camisa mañana, yo decido qué camisa, qué pantalón me compro, yo pago, y yo escojo y yo me lo pongo. En el caso del medicamento no, hay alguien más que decide por mí, yo casi no tengo ninguna oportunidad de decidir, y encima de eso yo soy el que pago el medicamento. Cuando yo estoy, entonces hay un intermediario que se llama el médico, el prescriptor, que es el sujeto de muchísimas de las estrategias promocionales. Entonces, cuando estamos hablando de querer, por ejemplo, generar de alguna manera algo de un documento final, por ejemplo, de este foro, también tenemos que regresar a ver ese tipo de errores y ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que está pasando desde el mercado ético, que le llaman, desde el mercado de prescripción? Por ejemplo, ahí, yo creo que en algún momento deberíamos pensar, por ejemplo, en que las empresas farmacéuticas develen todos los nombres de los médicos a los que les entregan cosas y los que les dan les entregan cosas, les entregan viajes, para que la ciudadanía sepa. O sea, si yo me voy a un médico y este médico me prescribe tal cosa, bueno, en todo caso yo sé que él se fue a un viaje auspiciado por este medicamento, por esta empresa. Entonces, una de las cosas que deberíamos también avanzar. Buenas tardes. Una pregunta tal vez para el doctor Durán y alguien de la Intendencia de Control de Mercado. Dado que el mercado nacional abarca cerca del 60% en el gran juego de la venta de medicamentos, ¿qué hacer con el hecho de que la propia industria no oferta lo que sí se necesita? Por ejemplo, praziquantel, alfa-metidopa, suero antiofídico, necesidades de salud pública. Resulta que no hay en el país y estas son enfermedades desatendidas. A nadie le interesa vender, pero tenemos 500 marcas de vitaminas innecesarias, 400 marcas de analgésicos innecesarios, pero lo que el país necesita, no, por un lado. Por otro lado, creo, tal vez es mi percepción, que hay una distorsión en la oferta y la demanda. Hay áreas de salud que no pueden comprar porque el distribuidor no quiere vender, porque es muy poco el monto. Por ejemplo, yo estuve estos días en Borbón, en San Lorenzo, en donde ellos no pueden comprar, porque no hay un distribuidor que quiera llevar hasta allá sus medicamentos. Y esa gente se queda con los quirófanos parados, se queda sin acceso a su medicamento, porque la industria en Quito se pelea, pero donde realmente se necesita, por lo vulnerable que es la población, la industria no está cumpliendo su rol de servir. Muchas gracias por la pregunta. Para proseguir, por favor, las siguientes preguntas, que haga una introducción de nombre de la persona que pregunta y la institución, en el caso que sea necesario, a la que representa. La pregunta es crítico lo que pasa en el Ecuador. Todo el mundo aquí sabe, en este país no tenemos acceso a medicamentos tan esenciales como morfina, por ejemplo. Adenosina, hay una lista gigantesca de medicamentos que uno dice, ¿cómo puede ser que en este momento de la historia en la que estamos todavía no podamos asegurar la muerte sin dolor de nuestros pacientes oncológicos, por ejemplo, en este país? Pero sí aseguremos medicamentos super hiper biotecnológicos que cuestan miles de millones de dólares, porque esos están siempre disponibles. Yo creo que es una gran deuda de la industria hacia este país. Imagino que algún rato la historia lo juzgará. Pero también creo que de alguna manera le ha faltado innovación al Estado para
poder hacer frente a ese tipo de costos. O sea, cuando tú declaras un medicamento como esencial, en este caso la morfina, por ejemplo, si tú lo declaras esencial, también tienes que al otro lado, y lo pones dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos, desde el otro lado también tienes que asegurar su disponibilidad. Y si la industria nacional dice que es un hueso y que no lo puede vender y que no le da réditos económicos, bueno, tienes que asegurarlo de alguna forma. Entonces tienes que inventarte fondos de innovación, te creas tu propia empresa farmacéutica, mecanismos de importación, lo que sea, para que tus pacientes mueran dignamente sin dolor. Esto es una por otra pregunta, pero creo que va por ahí y es lo más importante. Bueno, en este punto corresponde a una declaración. Sí, es efectivamente un tema muy álgido el establecer que no existe un medicamento en zonas muy delicadas. Sin embargo, esto responde más a una política pública de la cual tiene que encargarse el Estado. Se debe esperar que la supervivencia y el control del poder del mercado es un órgano técnico que se encargue de identificar la competencia en los mercados. Si es que se quiere estimular que exista mayor competencia o presencia de operadores económicos en un mercado en el cual no existe, el Estado, a través de la Función Ejecutiva y de la Junta de Regulación y de los demás órganos públicos, debe generar aquellas políticas precisamente para estimular, para que los operadores económicos, ya sean públicos o privados, tengan esa presencia. Por otra parte, si es que se diera el caso de que existe un fallecimiento al régimen de la competencia, en ese sentido sí interviene la supervivencia para poder garantizar que la competencia se esté dando de forma leal y de forma legítima. Aquellas prácticas como por ejemplo discriminación o negativa a la venta en situaciones discriminatorias sí son competencia de la supervivencia. Fuera de esto, corresponde a la Función Ejecutiva establecer las políticas relacionadas con la medicina. Esta pregunta es muy interesante, la que usted acaba de hacernos. Algunas veces nos hemos preguntado nosotros qué organismo debería asumir el rol de fabricante de estos medicamentos huérfanos o de estos medicamentos que para la industria no son rentables, entre comillas, ¿no es cierto? Ahí está el praziquantel, la morfina, la adrenalina, la dopamina, etcétera, etcétera. Yo a veces he preguntado, ¿no sería bueno de que en Pharma haga esos medicamentos y que en vez de estar pensando en hacer otro paracetamol, uno más de los 30 que ya tenemos en el mercado, diga vamos a hacer praziquantel, por ejemplo, o vamos a hacer morfina? Y en esto también hay que educar mucho al médico. Como dijo aquí el doctor Durán, muchas veces los médicos se preocupan más por tener los últimos medicamentos de alta tecnología para una enfermedad que posiblemente tiene un curso fatal en determinado lapso, y no se preocupa de darle calidad de vida como aliviar adecuadamente el dolor. Siempre yo me pregunté por qué Solca gasta tanto dinero en mantener todo el arsenal terapéutico oncológico del mundo, que el carboplatino, que el cisplatino, que tal cosa, que esto, que anticuerpos monoclonales, y a veces no tiene morfina. Cuando muchos de estos pacientes no van a vivir ni un día más ni un día menos con este tipo de medicamentos sofisticados, muchos de ellos inclusive en fase 3 de experimentación en ocasiones, y no tienen morfina para aliviar su dolor que le daría una buena calidad de vida. Cuando yo estuve en el Ministerio de Salud Pública, y en ese entonces había el Instituto Nacional de Higiene, yo me preocupé por ello. Y fui al Instituto Nacional de Higiene y dije, ¿qué pasa? Y a los hospitales. Y lo que me dijo el Instituto Nacional de Higiene es, mire doctor, no hacemos ni petidina ni morfina porque simplemente no hay demanda, porque los médicos no prescriben. Venga, dijo. Me abrieron las bodegas y dijeron, mire, aquí están ya prácticamente caducando y expirando los kilos de morfina que nos dio la CIFRE, la Junta de Estupefacientes, que dan una cuota anual para cada país. ¿Ves? Tanto de la meperidina, del petidine, como de la morfina. Cuando hacemos nosotros, se nos expira el producto porque el médico le tiene pavor al uso de opioides. En eso ya obviamente se ha avanzado también muchísimo, ¿no? El vencer el miedo, la opiofobia que había en el manejo del dolor. Pero para que vean
que los problemas son muy complejos y hay que seguirles en el ovillo e ir resolviendo una serie de aristas para poder racionalizar el uso del medicamento. Siguiente pregunta. Disculpa, no, un comentario en salto el tema de desabastecimientos para volver al de publicidad y declaración de conflictos de intereses de los médicos. Bueno, me presento antes, Iván Rodríguez, del Ministerio de Salud de Colombia. Dos experiencias interesantes que hay actualmente. En cuanto a publicidad y visitas médicas, está la de Obamacare, que actualmente está siendo bastante atacada, y en particular por Pfizer, eso ya es público, y es el concepto, bastante criticado también, de contravisita médica desde el Estado. Es decir, si la industria hace visita médica para hacer una inducción a la demanda, yo como Estado también voy a una visita médica para hacer la inducción a la demanda de acuerdo a los objetivos de política pública y no de acuerdo a los objetivos de la industria farmacéutica. Por supuesto, ahorita está súper atacada esta política. La otra experiencia es la de Uruguay, muy interesante en cuanto a declaración de conflictos de intereses. Y es, Uruguay tiene un fondo que se llama el Fondo Nacional de Recursos, y es el mecanismo que tienen para asegurar las patologías, las enfermedades catastróficas o patologías de alto costo, donde están todos estos medicamentos, anticuerpos monoclonales y demás. Y hacen lo que tú acabas de decir, pero desde el otro punto de vista, es decir, no le dice, hey, industria, declárame cuáles son los médicos sobre los cuales tú persuades, sino que le dice al médico, el paciente que me llega a mí, me llega con un formulario que tú llenaste y que tiene un capítulo donde tú tienes que hacer una declaración de conflicto de interés. No por eso le voy a negar la dispensación al paciente, pero sí queda una constancia de cuáles son los posibles conflictos de intereses de los médicos. Esas dos experiencias pueden ser importantes. ¿Sobre qué variables uno puede considerar esa alta concentración? Porque muchas veces, tú conoces el Tempra, que fue un medicamento, un acetaminofén conocido durante años, donde pudo haber tenido una alta concentración de poder de mercado y que fue más una preferencia del mercado del consumidor. Creo que todos hemos tomado Tempra jarabe cuando éramos niños, y es justamente donde la pregunta sería, ¿qué variables, además de las estadísticas de ventas y de participación de mercado y el índice HI, para que se pueda tomar la decisión o el resultado de que sea una concentración? Porque puedes considerar un segmento de mercado por miligramajes, por ampollas, por jarabes, etc. O si que están considerando también hábitos de consumo, preferencias del consumidor y esas cosas que deberían ser consideradas cuando analizas un mercado. La otra pregunta sería, cuando tú mencionaste la morbilidad de la enfermedad, que hiciste un cuadro de estadística de participación de patologías y comparaste con los productos de mayor venta, quería conocer específicamente, o sea, si es que eso nos lleva a la conclusión de lo que hablaste después sobre la publicidad, esa mala publicidad engañosa, si es que realmente el Neurobión, que era el producto que más estaba vendiendo, estaba mal direccionado con un mal mensaje o una publicidad hacia esas patologías. O sea, ¿esa es la conclusión o me puedes aclarar eso? Porque no me quedó muy claro la comparación de las patologías de mayor incidencia en el país versus los productos que tienen de mayor venta en el país. Sí, muchas gracias. En el tema de Umbral, digamos que es un análisis mucho más profundo de por qué se logró posicionar. Creo que la primera cosa que hay que tomar en cuenta es que si el Umbral tenía el precio que tiene, es porque alguien me permitió tener ese precio que tiene. ¿Sí?
¿Y quién permitió ese propio Estado? O sea, nosotros mismos, como Estado, le permitimos a Umbral que tenga un precio techo totalmente alto, que le permita jugar tanto hacia arriba y de ninguna manera estar infringiendo la ley. Entonces Umbral podría sin ningún problema subirse y Umbral no estaba infringiendo la ley. La primera cosa. Creo que la segunda cosa es que fue de alguna manera un medicamento que introdujo una forma farmacéutica para paracetamol innovadora. Pero además que su estrategia de marketing fue bastante interesante, porque si uno se fija lo que pasó en el Ecuador antes y después del Umbral, es que en el Ecuador antes la dosis de paracetamol, la tradicional, la que conocemos todos, la que es de 500 miligramos para adulto, así, ahora era de 1 gramo. O sea, Umbral un poco posicionó la idea de que la dosis terapéutica del paracetamol debería ser más alta, porque Umbral posicionó también un medicamento como ese. Estábamos analizando el de 500, me parece. Pero a través de ese posicionamiento fue rápido todas sus estrategias de marketing y de promoción, que lograron sin ningún problema posicionarse donde se posicionó. Seguramente Umbral empezó mucho más abajo, pero cuando vas ganando participación en el mercado, vas ganando adeptos y gente que compra, te puedes ir subiendo sin ningún problema. Y te vas subiendo de precio, pero como al final te compras porque estás comprando una marca. O sea, alguna vez yo siempre me acuerdo de una presentación de Francisco Rossi de IFAM en Colombia, que decía, bueno, el tema de comprar medicamentos de marca o genéricos es como comprar un perfume de alto costo en un aeropuerto. ¿Cuánto te cuesta un perfume de alto costo? No sé, yo no sé muchas marcas, pero no sé, Givenchy, este tipo de cosas que te compras en duty free, te costará como entre 70 y 100 dólares. Pero lo que cuesta producir un perfume no va más allá de 2 o 3 dólares, porque es agua con un poco de alcohol y un aroma. Lo que al final estás comprando es la marca. Entonces cuando estás comprando esa marca, estás comprando la posibilidad de ponerte lo que te pones, de echarte en el cuello lo que te echas. Es igual con el medicamento. Al final estás comprando Umbral y no estás comprando paracetamol cualquiera. El problema es que también el Estado le hemos dado la posibilidad al Umbral de colocarse en esa posición donde se colocó. Y la otra pregunta era, respecto al cuadro que presenté, el cuadro era un poco más, yo quería producir un poco de polémica con ese cuadro y decir, mira, al final creo que la gente no está consumiendo lo que necesita. Esto es un problema no solo del país, es un problema de todo el mundo. Luego hay algún problema en el cuadro que no podría ahondar un poco más. Los datos que yo traje son datos de IMS. IMS tiene un sesgo principalmente privado. No sesgo, pero IMS investiga principalmente el sector privado. No investiga mucho el sector público. Y los datos que yo traje eran del Ministerio de Salud Pública, o sea, patologías de lo que la gente va al sector público. Entonces uno podría tener allí una crítica a ese cuadro. Pero la idea detrás del cuadro era básicamente decir eso. Mira, ¿realmente la gente está consumiendo lo que debe consumir? No, porque la gente se está enfermando de enfermedades de transmisión sexual y entre las cosas que más se consumen no hay un antibiótico destinado para esto, por ejemplo. Entonces es un poco la idea de producir con ustedes ese clic de decir, tenemos que repensar nuestras estrategias de marketing, de promoción, ser más éticos y todo eso. No sé si con usted la pregunta. Sí, nada más el tema de las variables que tú dijiste, sí, gracias por la respuesta. Y nada más me queda pendiente la inquietud de saber si es que pudieran considerar en el manejo de la concentración o las variables que manejan para definir qué tan concentrado es tu mercado, si es que considerarían el hábito de consumo o la preferencia del consumidor, porque ya es algo que, qué sé yo, se me ocurre decirte que para el dolor de cabeza uno toma paracetamol genérico, pero como puede tomar también Finalin. Entonces, es algo que yo, o qué sé yo, se me ocurre un antiácido que yo siempre compro cada mes y es un hábito de compra y eso ya es algo que es innato de la gente y que por una consecuencia indirecta de ese hábito va a tener una concentración de poder de mercado. Entonces, ¿considerarían eso o cómo lo manejarían? ¿No? Bueno, Patricio, déjame te contesto esa pregunta un poco más desde la perspectiva del análisis de la competencia, un poco con la experiencia que hemos generado por algunos años en este tema. Primero, lo que hay que entender en un mercado de medicamentos es que existe una importante simetría de información entre el oferente y el demandante. Tienes dos demandantes potenciales en este mercado. El primero es del médico y el segundo es del paciente.
el médico, la distorsión que se te genera en este mercado es que el médico no toma sus decisiones como toma un consumidor en cualquier otro mercado. El médico no está haciendo una discriminación en función del precio. Al médico no le interesa el precio. Si vamos al estricto sentido, al médico le importa solucionar cualquier patología que tenga el paciente. Y la gran decisión que tiene el paciente el rato que se llega a la farmacia es escoger, o sea, reduciéndonos a los medicamentos que se venden bajo receta, es escoger entre los posibles productos que tiene dentro de esa receta. En este campo, definir un mercado relevante, o sea, para definir que un operador tiene poder de mercado, necesariamente tenemos que definir el mercado relevante. ¿Qué mercado estamos hablando? En temas de competencia, ya ha habido aquí algunos procesos en los cuales se han definido mercados relevantes para medicamentos, pero no creo que sea lo más apropiado hacer una generalidad sobre los mercados relevantes de los medicamentos. En el caso que estoy hablando específicamente, fue el caso contra Pfizer, que está publicado la resolución, en el cual se le declaró operador dominante en el sildenafil, y el mercado relevante se definió como forma farmacéutica y principio activo. Era el sildenafil en tabletas. Hay muchos estudios que tú puedes ver a lo largo de todo el mundo definen mercados relevantes de distintas maneras. Hay incluso lugares donde se han definido mercados relevantes a nivel ATC3, a niveles ATC4 e incluso llegando a lo más bajo, que es de moléculas. La presentación que nos hizo Carlos es un mercado donde se escogen productos que tienen la misma forma farmacéutica, el mismo principio activo y el mismo gramaje. Y es un análisis que muchas veces lo utilizamos, porque incluye también, para el tema de un posible, para el análisis de los reglamentos de fijación de precios. Sin embargo, tú puedes, ¿por qué utilizamos para este mercado para fijación de precios? Porque tú cuando fijas precios tienes que fijar entre productos totalmente iguales. Si tú le fijas un precio a un paracetamol de 500 en tabletas, o tienes que ese precio se quería hacer, se tuvo la intención de que se fije para todos los paracetamoles de 500 en tabletas. Y ese precio no podía fijarse para uno de 700 o uno de 1 gramo, porque toda la estructura de costos o la estructura productiva para otro gramaje es distinta. O sea, por eso es que es ejemplo. Sin embargo, en competencia, el dato de definir mercados relevantes muchas veces también tomamos en cuenta la práctica o la actuación o la conducta que se está analizando. En el caso de Pfizer se estaba analizando un tema de abuso de derecho, o sea, posición de dominio, abuso de posición de dominio por abuso de derecho, porque había un tema de propiedad intelectual y sobre derechos de datos de prueba que solo se podían aplicar a los sildenafiles. Tú no podías aplicarle una medida cautelar a un tal denafil o un tal denafil, porque no es del mismo principio activo, entonces se definió de esa manera. Sin embargo, cuando tú analizas el poder de mercado de un medicamento, puedes tal vez tener ciertas consideraciones ampliando o reduciendo el mercado relevante, pero lo que sí hay que poner bastante atención es este tema de la asimetría de información, y tener siempre en cuenta que estás hablando de un mercado donde los consumidores no están totalmente conscientes de lo que están comprando, sino están haciendo un acto de fe sobre el médico que les recetó. Y como han comentado aquí los expositores, los doctores, hay muchos conflictos de interés entre los médicos. Entonces, esto es un mercado en el que analizar temas de competencia es mucho más delicado que analizar en mercados donde hay productos homogéneos, donde tienes asimetría total, que no existe asimetría de información, en el que tienes libre información sobre todas las variables del mercado. Entonces, tomando en cuenta lo que tú decías, del tema, por ejemplo, de la preferencia del consumidor. Esa preferencia en un mercado con una asimetría tan grande entre oferta y demanda es inferida muchas veces por ciertos temas de publicidad. O sea, esta publicidad, como la publicidad para los medicamentos OTC, que son los de libre venta, o sea, la visita médica o cualquier tipo de mecanismo que utilicen los laboratorios hacia los médicos. Entonces, si es que yo estoy acostumbrado a comprar un determinado medicamento, no es porque yo pienso que ese medicamento es el que mejor me sirve a mí, o porque tengo totalmente conocimiento de qué va a ser el resultado después de que adquiera ese medicamento.
es por una, muchas veces, no quiero hacer una afirmación ni quiero hacer generalidades innecesarias, pero muchas veces se refleja en cierta presión por parte de la publicidad o por cierta injerencia por parte de los médicos o la publicidad para que yo consuma ese medicamento. En temas de prueba de mercado tenemos que tener muchísimo cuidado. Una de las variables que nosotros analizamos para determinar prueba de mercado no es solo la participación del mercado, eso es uno de los elementos, pero también estamos analizando el gasto en publicidad, estamos analizando estrategias financieras, estamos analizando estrategias de distribución, es algo mucho más amplio. Entonces, en este tema, incluso es muy importante poner atención que no es lo mismo la capacidad de publicidad o la capacidad de cita médica que puede hacer una empresa multinacional con un infinito de recursos contra la publicidad que puede hacer una empresa local con recursos limitados. Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta cuando uno define que existe poder de mercado en un mercado. Perdón, pero la redundancia es así, ¿no? Poder de mercado en un mercado. Y como les decía, hay que ser muy, muy delicados cuando se dice que una empresa tiene poder de mercado en un mercado, porque puede acarrear consecuencias que no necesariamente podría tener empresas que supuestamente no tienen poder de mercado en un determinado mercado. Buenas tardes, yo soy Vanessa Carrera del Instituto de las Ciudades, un instituto de investigaciones del municipio. Y bueno, estamos trabajando un poco, investigando acerca del Parque Tecnológico de Quito. Todos saben que en realidad el sector farmacéutico en Quito es realmente importante, es uno de los sectores prioritarios que se quiere atraer al Parque Tecnológico. Y me ponía a pensar acerca de los incentivos, ¿no? Se pretende aprovechar las ventajas de aglomeración en el Parque Tecnológico, unir las industrias, lograr integraciones, hacer que las industrias, al menos la farmacéutica, se comuniquen entre empresas, reduzcan costos. Y claro, tiene su componente de concentración, no tan geográfica, y además un poco mediante el aprovechamiento de economías de escala y cosas así. Entonces me puse a pensar hasta qué punto estos incentivos van a ser disminuidos por esto de la Superintendencia de Control del Mercado, porque usted hablaba de una parte de control de las concentraciones. Entonces mi pregunta era puntualmente para usted, David, para ver si es que en realidad han tomado en cuenta esta política de concentración en los parques tecnológicos e industriales, y si es que hay algunas, no sé, excepciones a las leyes, algún tratamiento especial para las empresas que estén en estos parques, porque realmente ¿qué incentivos hay si es que no reducen costos y si no se vuelven más competitivas para moverse al parque tecnológico? Gracias. Bueno, hay que diferenciar dos figuras. Uno va a venir a ser justamente el proceso de control de concentraciones, y otra cosa van a ser también las conversaciones que se pueden generar, los acuerdos que se pueden generar que de una forma pueden eliminar la competencia. En cuanto se refiere a las concentraciones, efectivamente lo que hace la superintendencia no es evitar que se den las concentraciones. Las concentraciones se pueden dar, y de hecho se debe incentivar este proceso de concentración, este proceso de integración, cuando va a generar mayores deficiencias. Es por eso que nosotros hacemos un análisis ex ante de que se realiza la concentración, precisamente para ver si es que los beneficios de la eficiencia económica que se va a producir a raíz de esta concentración va a generar mayores beneficios, por supuesto, no al operador, sino al proceso y al sistema de competencia en ese mercado específico. Entonces, si estamos hablando de un proceso de concentración, pues obviamente si es que no existe ninguna vulneración a la competencia, se lo va a aceptar. Si es que por otra parte se analiza y se ve que se están concentrando dos operadores económicos con gran poder de mercado, lo que se va a generar es un riesgo mayor para que se dé este poder de mercado, del cual no es una obligación, pero puede generarse prácticas anticompetitivas en relación al abuso del poder de mercado. Lo que se trata de hacer justamente es disminuir este riesgo de que se genere un poder de mercado tan. Pero si estamos hablando de empresas pequeñas, de empresas medianas, o empresas que definitivamente demuestran que están reduciendo costos, mejorando su eficiencia, y que no representen este riesgo, no habrá ningún problema. La segunda figura, por otra parte, que le referí en un principio, son los acuerdos anticompetitivos. Bajo ningún concepto se puede considerar como un proceso de eficiencia el hecho de que dos empresas, sin generar el proceso de concentración, se junten y se pongan de acuerdo para dar una imagen de competencia. En otras palabras, por ejemplo, en la mañana hablaba de
acuerdos de precios. Dos empresas, por el hecho de estar en un parque industrial, se ponen de acuerdo y empiezan a ofertar supuestamente a un precio más bajo, pero en realidad no es ese precio más bajo. El proceso de competencia es justamente dejar la libertad para que los operadores económicos puedan luchar por el mercado y puedan estimular al consumidor, al usuario, de prefiera a él a través de las mejores condiciones, de un mejor precio, de mejores calidades. Cuando esto se da, todos ganamos. Si por otra parte se está dando una imagen de competencia cuando en realidad no existe, entonces estamos hablando de una práctica anticooperativa que no puede ser tolerada. Un poco para responder y complementar lo que dijo David. Es importante que cuando analizamos cualquier tipo de conducta que podría resultar anticompetitiva, analicemos temas de eficiencia. En un parque industrial, como tú dices, un parque donde se quiere aglutinar cierto tipo de empresas de tal manera que se generen costos de economías de escala, lo que tú estás haciendo es logrando más eficiencia en el mercado. Las conductas que está atacando o que busca combatir la superintendencia de control del poder del mercado son las conductas nocivas para el mercado. Tiene que ser por nocivas una aplicación de precio, donde empresas que están actuando en cierto nivel de competencia se ponen de acuerdo para actuar como un monopolio, subiendo los precios a monopolistas y generando pérdida de bienestar en el mercado. Ahora, en temas como los que tú tratas de explicar, hay una especificación muy clara en la ley donde dice que ciertas conversaciones, ciertas conductas de los operadores, cuando hay cierto tipo de coordinación, no serán causa de sanción, siempre y cuando se demuestre que están generando eficiencia en el mercado. Mi nombre es Patricio Carrillo, soy de la Católica. Para Carlos, más que nada, en el Ecuador había registrado varias materias primas para la producción de medicamentos. Se tiene un registro de eso y eso no serviría para dar pie a la producción de fármacos para el doctor. ¿Serviría eso? Porque a nivel mundial no tengo el registro, pero sí había materias primas que salían más que nada de la Amazonía ecuatoriana. ¿Se tiene algún registro? ¿Se podría hacer algo para la producción más que nada de fármaco? Que hubiera sido bueno tener un representante de fármaco. No conozco sobre algún registro de materias primas o sustancias activas, principios activos. Un poco solo ya topaste el tema de Infarma. La idea con Infarma realmente sí es que nos ayude a en principio cubrir este bache de acceso que tenemos, ¿no? Yo le llamo acceso de primer nivel, no sé si está bien o no, pero es como, tenemos muchos problemas de acceso en el Ecuador, pero tenemos uno que es principios activos de esos medicamentos y que los traiga de donde sea. Luego la pregunta de si hay una base de datos, no te puedo responder, no conozco. Usted acaba de topar algo de la Amazonía, ¿no es cierto? O sea, de las plantas que allí existen. Bueno, el Ecuador lo que tiene hasta ahora, y como muchos otros países también, es una enumeración botánica de las plantas y un poco ha recogido saberes ancestrales y ha dicho pues que determinada planta puede servir para yachas o por nuestros médicos y sabedores ancestrales no existe, de tal manera de que hay pues una fuente riquísima, inmensa de investigación para la gente joven. Yo alguna vez junto con los profesores de la Universidad Central presentamos al antiguo CENESID un proyecto para emprender este recogimiento de saberes ancestrales y emprender ya en estudios farmacológicos de nuestras plantas. Lamentablemente eso no progresó porque ya hubieron cambios políticos en la institución, pero eso se puede retomar en cualquier momento, eso sería muy interesante. Solo una aclaración, perdón, que regresa a la pregunta anterior. Me quedé pensando, cuando estamos hablando de un parque industrial, estamos hablando de un lugar físico en el cual se reúnen varios operadores. Eso hay que aclararlo, no es un proceso de concentración. Un proceso de concentración es cuando dos o más operadores pierden la autonomía y se convierten en un solo operador, es decir, se cambia el control del operador a manos de otro operador. Las fusiones, por ejemplo, o cuando una empresa sin fusionarse con otra adquiere parte de las acciones o de las participaciones
mayoritarios para controlarlo, o cuando se ponen un administrador común de dos compañías. En ese caso estamos hablando de un proceso de concentración, cuando estas dos empresas pierden la identidad para ser un solo operador, para manejarse como uno solo. En un parque industrial no estamos hablando de un proceso de concentración, estamos hablando simplemente de un lugar en el que se pueden generar eficiencias al proceso productivo. En este caso, por supuesto que sí, es bienvenido cualquier eficiencia que se produzca. Lo único que hay que cuidar, por supuesto, es que este sitio geográfico donde, vaya la redundancia, no estoy siendo redundante, geográficamente se junten operadores económicos, no pueda constituir un foro para un lugar para poder generar prácticas anticonvertidas, por ejemplo, lo que me refería, los acuerdos de precios, acuerdos de distribución y anticonvertidos, de limitar el nivel de producción, en otras palabras, que no se generen prácticas anticonvertidas. Fuera de esto, cualquier práctica que sí genere una eficiencia es bienvenida, no es sancionada por la ley ni por la supervivencia. No sé si con esto complemento un poco eso. Sí. Un comentario chiquitito. Bueno, en realidad se pretende que de alguna manera haya concentración mediante la integración vertical, no mediante unir dos eslabones de la cadena y que en una empresa grande tal vez los proveedores se unan a la empresa y cosas así en el parque tecnológico porque bueno, los encadenamientos hacen más eficiente la industria. Y me preocupa el hecho de que la eficiencia de la industria se daría y la reducción de costos se daría por los incentivos que ofrece el Estado, o sea, el parque tecnológico. Entonces, claro, es incidir en el mercado y es incidir obviamente en la competencia, porque ellos van a tener menores costos que las farmacéuticas que estén afuera. Muy probablemente serán las mejores farmacéuticas las que se asenten en el parque tecnológico porque tiene una visión de exportación. Entonces, claro, sería un poco contradictorio porque sería hasta cierto punto, no sé, injusto con las empresas farmacéuticas pequeñas que no se sienten en el parque tecnológico, que no puedan tener acceso a esta reducción de costos. Entonces, no sé cuál sería la postura. Pero siempre y cuando se haga el análisis correspondiente, todo proceso de concentración que reúne los requisitos legales debe ser notificado a la superintendencia para que ésta analice el proceso de concentración y lo apruebe, lo condicione o lo niegue. Si es que se demuestran efectivamente que estén eficientes, como refería Jerónimo hace un momento, no va a haber ningún problema. Por otra parte, hay que considerar que el parque industrial se constituye como una política de Estado, como una política para desarrollar esta clase de industrias. Lo que entra a hacer la superintendencia en este caso es analizar si es que esta clase de políticas genera mayores deficiencias, que a priori se puede considerar que sí podría generar mayores deficiencias, pero por supuesto no se puede adelantar un criterio sin hacer análisis específico. Pero si es que se configura como un proceso de mejoramiento de la industria, de generar eficiencias de la industria, entonces esta política de Estado estaría sustentada y estaría amparada en principios constitucionales y en principios superiores que están establecidos en la ley. Buenas tardes, José María Cisneros de la Universidad Católica. Mi pregunta va dirigida, creo que a todos los panelistas, y es que yo lo veo problemático desde el punto de vista de la demanda. O sea, tienes un problema de los médicos privados, principalmente hacia eso es lo que me quiero enfocar, y es preguntarles qué es lo que se puede hacer. Porque si bien todos los hospitales públicos tienen dictaminado una lista y una cantidad de medicamentos, esto no se puede hacer para los médicos privados, porque ellos básicamente negocian a través de las empresas directamente. Entonces, quisiera tapar ese tema y no sé, que nos expliquen un poco qué es lo que se puede hacer. Como usted pudo ver, por ejemplo, en los Estados Unidos el 89% de las prescripciones son medicamentos genéricos y gran parte de ellas son de médicos privados. Lo que sucede es que hay que ir alentando al sector privado y al médico privado para que asuma confianza, confiabilidad, tanto de él como de su usuario en el medicamento genérico. En el medicamento genérico de calidad, y por ello es que yo he acentuado tanto esto, porque hay que quebrar ese escepticismo que tiene muchas veces el médico privado con el medicamento genérico y con el medicamento nacional. De tal manera de que hay mucha tarea que hacer. Y además, pues ir informando al médico privado de que el producto
que él podría prescribir con nombre genérico le va a dar la misma garantía de calidad y es un bioequivalente terapéutico con el medicamento de marca, con el beneficio que eso supone para la bolsa de su paciente o de la institución donde él trabaje o la aseguradora para la que él trabaje. En eso hay que ir avanzando y en esto ya hay muchos avances en otros países, en los más desarrollados, pero aquí todavía hay bastante que hacer, sobre todo para romper esa disarmonía, esa falta de armonización en la información del medicamento, en los diferentes actores, industria, prescriptor, usuario. Creo que hay básicamente dos estrategias, una a largo plazo y otra a corto plazo. Las estrategias a corto plazo yo creo que se terminan reduciendo a temas de regulación y control. Las más importantes son las estrategias a largo plazo y que básicamente deberían venir desde el punto de vista de la concienciación, de la educación. Yo te digo algo, yo creo que las escuelas de medicina en el mundo y en general los que estamos de este lado, no del lado de la industria farmacéutica, sino del otro lado, nos demoramos como 40 o 30 o 40 años en darnos cuenta que de alguna manera debíamos responder a las estrategias comerciales que utilizaba la industria para que nosotros los médicos prescribamos lo que querían que prescribamos. O sea, 40 años después recién, por estrategia de una organización ahí que se llama IS, de otras organizaciones en el mundo y de la Organización Mundial de la Salud, se publica un manual que se llama Cómo responder cómo corresponder y comprender la promoción de los medicamentos, que está destinado a que se aplique temas de educación en promoción farmacéutica en todas las escuelas de medicina del mundo. O sea, decir, mira, cuando te viene a visitar un visitador médico, esto es lo que está queriendo hacer contigo desde el punto de vista de psicología, desde el punto de vista de marketing. O sea, si el visitador médico viene y te quiere regalar un pollo a las 11 de la noche, o sea, que me pasó, ¿verdad? Un tipo de 20 y algo de años que estaba trabajando en el hospital y te viene un tipo con un pollo entero a las 11 de la noche, vos trabajando todo el día, desesperado por comer algo, claro, comes lo que sea, pero el tipo al mismo tiempo te está hablando, te está promocionando todos sus productos. Entonces, no importa si no le ves, te está entrando su nombre, el nombre del producto, el nombre de lo que quiere que prescribas. Entonces, creo que es una estrategia que tenemos que de alguna manera, ojalá el mundo se va a demorar, yo creo, pero ya hemos empezado en algunas escuelas de medicina en este país, la Central es un ejemplo, Cuenca es otro ejemplo, algunas privadas, que ya tenemos módulos específicos de educación en promoción farmacéutica. O sea, hay que enseñarle a los que están directamente en contacto con la promoción qué es lo que significa que te regalen un esferito, una cosa pequeña. Porque ese esferito pequeño tiene un valor muy significativo el rato que tú quieres en la gran cadena de comercialización. Entonces, yo sé una respuesta un poco ambigua, pero creo que va por ahí. Es una estrategia a largo plazo que debería partir desde el punto de vista de educación. Que en las escuelas de medicina, de farmacia, de enfermería, empecemos a hablar de estos temas. Es que no hablamos, ni siquiera en las escuelas de farmacia, que son un poco los llamados, ¿no? Pero tú dices, ok, algún rato las escuelas de medicina, enfermería, medicina, tocaron un tema de propiedad intelectual, cuál es la definición de genérico o no es genérico, este tipo de cosas no se tocan. Entonces creo que va por ahí un poco. Bueno, ya todos han hablado de la importancia de la educación. Yo pienso que hay dos grupos blancos de esta educación, uno los médicos y otro la sociedad civil como tal. Se ha generado una gran cantidad de mitos urbanos sobre los medicamentos genéricos y su calidad, pero la gente parece olvidar que el problema de la calidad sea los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca. De hecho, las grandes multinacionales año a año deben enfrentar muchísimas demandas por problemas de efectos secundarios en sus medicamentos. Y la gente parece olvidarse de esto porque las grandes multinacionales están cubriendo el mercado con una publicidad muy atractiva para los ciudadanos. Estrategias desde el gobierno que tengan el mismo tipo de calidad de las multinacionales farmacéuticas, no estrategias digamos que más
más académicas y educativas, sino que realmente sean atractivas al ciudadano y le expliquen por qué tú decides si compras el medicamento de marca o el genérico, o por qué le exiges al médico que te dictamine o que te escriba un determinado medicamento. Esto sería clave. Las grandes multinacionales, como lo decía aquí el doctor, te realizan un estudio de marketing, cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú quieres escuchar. Y con base en eso es que emprenden sus estrategias de comercio. El Estado, como Estado, debería asumir esa misma posición. Digamos que es una contrainteligencia contra toda esa invasión de publicidad de las multinacionales. Pero además desde los niños, ¿sí? Desde los niños es importante irlos educando, enseñarles que hay medicamentos, que no todos los problemas de salud se solucionan con el último medicamento porque fue la marca de moda. No necesariamente los medicamentos más publicitados recientemente son los mejores. Aún existen muchos medicamentos que llevan muchos años en el mercado y que no han podido ser superados. Sin embargo, por cuestiones de publicidad han sido desplazados por medicamentos que, entre comillas, son novedosos, pero que no están realmente aportando mucho más a la salud. Entonces, es importante generar varios campos. En IFARMA, todos los semestres asistimos a clases de estudiantes de la Universidad de los Andes. En el externado también hemos estado últimamente en la Universidad de Santo Tomás, donde cuando uno tiene enfrente a los estudiantes de medicina, bueno, son casi que unos niños, ¿no? Y ellos ya están invadidos desde su facultad con toda la publicidad de las multinacionales. Entonces, si tú quieres saber del VIH, tienes el folleto del laboratorio donde está el virus muy bien dibujado y te hace el resumen de cómo es el mecanismo fisiopatológico. Y pues claro, si tú estás aprendiendo, para ti eso es muy atractivo. Y sales de la facultad y el Estado no se preocupa por dar una educación continua a los médicos. ¿Y quién está haciendo esa educación? Entre comillas, las multinacionales. Entonces te traen un folleto con muchos estudios y muchas gráficas que realmente pues tú no tienes la capacidad de decidir si ese estudio fue válido o no fue válido porque no tienes otras fuentes a las cuales acudir. En este punto sería importante también el aporte del Estado en proporcionar a los estudiantes y a los profesionales bancos de información sobre toda la producción científica que se produce día a día, no solamente de las multinacionales, sino de los organismos independientes. Es la suma de muchas estrategias y obviamente que no va a tener un resultado muy grande a corto plazo. Pero ver la cara de los estudiantes en las universidades sorprendidos, porque es como si tú le quitas un velo y aún no te creen, pues cuestiona muchísimo. Y pues es un camino que hay que seguir paso a paso. Pero insisto en que no es solo los médicos, es la población en general. Gracias. Si me permiten, yo sí me voy a referir exclusivamente al tema de competencia. Para nosotros contribuir a la difusión de esta clase de medicamentos y en general un mercado más competitivo, lo que nosotros hacemos son dos cosas. Uno, fomentar precisamente a través de esta clase de encuentros en los cuales se puede escuchar las distintas posiciones, se puede debatir con la comunidad médica, con los operadores económicos, con los médicos, con los ciudadanos en general. Se pueden entender las ventajas de cada uno de los mercados y las ventajas de la competencia. Y específicamente nos interesa también desde el punto de vista de las prácticas que ya se realizan para nosotros entrar a investigarlas y sancionarlas y emitir las medidas de corrección. Desde ese punto de vista existen en la superintendencia básicamente tres tipos de prácticas que nosotros estamos abocados a conocer, que me referí en la mañana. Prácticas de abuso de poder de mercado, de aquellos operadores económicos que tienen un gran poder de mercado y utilizan este músculo financiero, este poder de mercado, precisamente para explotarlos o para desplazar a la competencia en el caso de los medicamentos
ejemplo, estamos hablando de la relación entre los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos, cuando estas multinacionales o estos operadores económicos utilizan ese poder de mercado. Ya nos lo refirió Jerónimo hace un momento, existe ya una resolución emitida hace algunos años del caso Pfizer por el tema de Sildenafil, de Viagra, en el cual, utilizando ese poder de mercado, se trataba de bloquear la competencia a través de medidas judiciales, medidas cautelares, y evitar que entre este producto al mercado. Lo que nosotros tratamos de hacer es evitar justamente que se den esa clase de prácticas, y si ya se dieron esta clase de prácticas, sancionarlas y corregirlas. Otra clase de prácticas, son también las que me he referido, los acuerdos anticompetitivos, cuando existen acuerdos entre los operadores económicos, ya sean grandes, pequeños, públicos, privados, para evitar que exista esa competencia, para boicotear a alguien, por ejemplo, y evitar que ingrese al mercado, permanezca en el mercado. Y finalmente también las prácticas desleales. Se ha hablado muchísimo de publicidad, evidentemente no lo voy a poder responder en este momento como una fórmula universal para saber cuándo una publicidad es buena, cuándo una publicidad es mala. Se debe hacer un análisis caso a caso, y definitivamente la línea es muy delgada entre el marketing y la publicidad, y la publicidad desleal, la publicidad engañosa, lo que está mal. Se deberá entrar así a hacer un análisis caso por caso para determinar si es que existe alguna clase de violación al régimen de competencia. Por supuesto, ya se habló aquí, existe en este mercado una característica fundamental, que es la simetría de la información. No se puede considerar la misma publicidad que se genera al médico como la publicidad que se genera a los particulares. Se deben entender, más allá de cualquier forma en la cual se emita la publicidad, el mensaje que está llegando al consumidor, el mensaje que está llegando al usuario final o al médico. Y en general cualquier clase de práctica que, aunque no sea la publicidad que salga en televisión o en periódicos, si sea una forma de llegar al médico que esté sustituyendo el mérito de ese producto, la ventaja de ese producto, el buen precio, la buena calidad, por ventajas que no necesariamente están relacionadas con la eficiencia del mercado. No, demos de paso a las personas que me han preguntado, por favor. Gracias. Soy Juana Ramos de la Cámara de Industriales Farmacéuticas. La verdad que tengo tantas cosas que debía haber anotado ya en este punto. Voy a tratar de hacer un resumen que me parece fundamental. Creo que la gestión de la Superintendencia de la Competencia está enfocándose adecuadamente en la definición del mercado relevante. Pero creo yo que es importante que como industriales en este momento aportemos algo que es fundamental cuando estamos hablando de las distorsiones del mercado farmacéutico. Las distorsiones no se producen exclusivamente ni principalmente por la falta de información del potencial consumidor del producto, que sería el médico y el paciente. Las principales distorsiones están dadas porque hoy por hoy la definición de cómo se compra medicamentos, cuál es el producto que elige el paciente en caso de los productos OTCs, o el médico en el caso de los productos de prescripción, está distorsionada por lo que pasa en la cadena de comercialización. No nos olvidemos que en este momento en el país tenemos 3 cadenas de comercialización, que es la historia de América Latina, por cierto. 3 cadenas de comercialización que controlan el 90% del mercado, es decir, 3 familias controlan el 90% del mercado, cuando hace apenas 12 años atrás teníamos 15.000 familias controlando el mercado farmacéutico, Los ejemplos de las distorsiones que esto genera son muchísimos, y voy a mencionar uno que resulta dramático y que nos pinta qué es lo que sucede realmente. El producto Cipran, la ciprofloxacina que corresponde a una línea de la empresa Bifare, ha crecido el año pasado 138%. Las cifras del IMS lo pueden verificar. Evolución de 138%, cuando el crecimiento del mercado farmacéutico en ese segmento no superó el 8%. ¿Qué nos dice eso? Que existe una distorsión por efectos de la integración vertical. La integración vertical es la que hoy define el mercado farmacéutico, y yo, por lo que escucho hoy, ni siquiera se menciona ese que es el peor de los escenarios posibles, porque no tiene nada que ver con la calidad. Doctor Granizo, lamento decirle que no tiene nada que ver con la calidad, no tiene nada que ver con el precio en absoluto, porque el precio resulta para estos efectos
es irrelevante, es efecto solamente de la integración vertical del sistema de comercialización de productos farmacéuticos. Otro elemento que me parece que es importantísimo analizar cuando estamos hablando de productos farmacéuticos es que los mayores problemas no los tenemos en los elementos formales de la promoción farmacéutica. Los problemas no los tenemos en lo que puede hacer el visitador al médico, que va y le vuelve loco al médico esperándole 4 horas afuera, generándole una presión importante o regalándole un esferográfico, porque finalmente el médico, si queremos ponerle algún nombre, es un consumidor informado, que en términos de derechos del consumidor es lo más importante, es un consumidor informado. El problema viene cuando es un consumidor informado pero con intereses específicos. Es decir, no voy a hablar ni siquiera, no voy a decir cómo se dice efectos de poca ética, no, es el financiamiento al encuentro de la rama específica en Bangladesh vía París con toda la familia. Esas son las distorsiones reales. Y contra eso no va a luchar la Superintendencia de Competencia. Ahí estoy de acuerdo con Luz Marina y con Carlos. Es un tema de educación, es un tema de formación. Y por último, para no aburrirles con mis cosas del sector industrial, creo que hay una sola vía, porque todos estos procesos de educación nos pueden llevar a una generación. El construir valores éticos, el generar nuevas formas de relacionamiento social, el fortalecimiento de la sociedad civil, nos puede llevar a lo mejor no una generación, pero fácil una década. Lo que creo que es inmediato y que es gestión del Estado y que lo puede hacer hoy y lo tiene implementado en un plazo no más de 2 años, es fortalecer definitivamente a los certificadores de calidad. Porque la excusa cuando hay unos actores que dicen no hay calidad en los productos, esto no está comprobado, lo único que les puede tapar la boca y que podemos empezar a tener una relación sana en el sector farmacéutico es cuando tengamos una autoridad reguladora de control y vigilancia sanitaria lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sólida como para que sus opiniones estén fuera de toda duda. Yo como industrial nacional saco mi registro sanitario y mi registro sanitario tiene valor. Significa que mi producto es apto para lo que estoy diciendo que sirve. Si yo saco una certificación de buenas prácticas de manufactura, mi producto es apto porque la autoridad ha revisado mi planta y estoy cumpliendo los estándares internacionales. Señores, no hay productos farmacéuticos buenos, más o menos y malos. No deberían haber productos farmacéuticos por niveles. Hay productos farmacéuticos de calidad y los subestándares deberían estar fuera del mercado. No hay margen a ninguna otra cosa y eso es lo que como industria estamos pidiendo hace no sé cuántos años, pero con ilusión y con fe desde que subió este gobierno, porque teníamos la esperanza de que por fin se implementen todas aquellas cosas que parecían imposibles. ¿A quién le conviene, señores? ¿A quién le conviene este desorden? ¿A quién le conviene el descrédito de la autoridad del control y vigilancia sanitaria? A aquellas marcas membretes, grandes membretes internacionales que han permeado en la sociedad, no del Ecuador, en la sociedad mundial, como las únicas válidas titulares y propietarias de la calidad en el mundo. Entonces a ellos les sirve el desprestigiar a nuestra autoridad, a ellos les sirve que el Ministerio de Salud no sirva para nada, que sea desorganizado, porque ellos siguen medrando de eso. El rato que tengamos una autoridad suficientemente fuerte, sólida, con recursos técnicos, humanos y financieros adecuados, vamos a tener una respuesta inmediata. Esto no me estoy inventando yo, se lo hizo en un año en el INVIMA, se hizo en su momento en el ANMAT, Mirta no me dejará mentir, la transformación del ANMAT fue importante, se hizo en muy poco tiempo en el ANVISA, no entiendo por qué los ecuatorianos no lo podemos hacer con el ANSA. Gracias. Muchas gracias. Solo para hacer una aclaración,
La Superintendencia de Control del Poder del Mercado ha venido manteniendo reuniones con el sector farmacéutico desde diciembre del año anterior. Nos hemos reunido con más de 30 operadores económicos, seguramente con algunos de los que usted representa, en los cuales hemos recogido todo tipo de visión del mercado, desde los laboratorios productores, laboratorios importadores, distribuidores, cadenas de farmacias, entes de regulación, incluso entes de contratantes y adquirientes de medicamentos. Es importante mantener el contexto de que las apreciaciones en temas de competencia que hemos dialogado aquí se enfocan principalmente en las exposiciones de los ponentes que tuvimos el día de hoy. Sin embargo, es importante que se sepa que nosotros desde la Superintendencia de Control del Poder del Mercado analizamos todos los aspectos del mercado, incluyendo los que hemos analizado aquí, como han sido temas de propiedad intelectual, temas de abuso del poder del mercado, temas de fijación de precio y temas de integración un poco que vimos aquí. Sin embargo, eso no quiere decir que únicamente el análisis que realiza la Superintendencia se limita a los temas que hemos tratado. Por un lado. Por otro lado, es muy importante tomar en cuenta también que cuando se genera este tipo de publicidad hacia los médicos, como usted dice que es un consumidor educado e informado, es importante también considerar que el médico no es el último consumidor de ese producto. Entonces hay un dilema en el que el médico o potencialmente es indiferente sobre recetar el producto A al producto B, siempre y cuando, si es que el producto A y el producto B son equivalentes, el médico lógicamente recetará el que le convenga en función de lo que tal vez la publicidad le haya dicho o tal vez lo que usted decía, los viajes que le hayan dado. Solo aclarando un punto y un poquito contribuyendo con la discusión del tema anterior, yo quisiera decir que un tema que nos tocó es que muchas veces la visita médica también contribuye para la educación de los médicos sobre productos nuevos, productos innovadores. Lo que hay que tener en cuenta es el equilibrio entre la educación y la inducción a esos médicos a recetar ciertos productos. Yo creo que para corregir este tipo de distorsión, lo importante, como dijeron, no quiero ser redundante, pues la educación, el control y los incentivos para que eso no se dé. Y por último, el tema de calidad es muy importante para la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Creemos que que la competencia genera la calidad, creemos que todos los operadores tienen que tener el mismo trato y en caso de la normativa tienen que cumplir con las mismas normativas. Gracias. Para complementar lo que dice Jerónimo, efectivamente el día de hoy se han hablado de algunas distorsiones que existen en el mercado, pero no podemos hablar de una sola distorsión que afecta al mercado farmacéutico, al mercado de medicamentos. Cuando hablamos de este mercado en particular y en general de todos los mercados, hablamos de una cantidad de distorsiones entre las cuales se pueden comentar las que hemos estado tratando el día de hoy. Cuando hablamos también igual de poder de mercado, retomo una frase que la realicé en la mañana, y es que el poder de mercado como tal, a través de un proceso de integración, por ejemplo, no puede ser satanizado. El poder de mercado no se sanciona, no se castiga. ¿Por qué? Porque una empresa puede haber llegado a obtener ese poder de forma legítima, a través de una eficiencia. Y eso es perfectamente defendible, es perfectamente válido. El problema, y eso es lo que entra a conocer la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, es la forma en la cual se obtiene este poder de mercado y la forma en la que se pretende mantener o abusar de este poder de mercado. Eso nada más. Y en relación a lo que se refería a la relación del visitador con el médico, yo no estaría tan seguro de que la Superintendencia no puede ingresar en esos mercados. También puede hacerlo porque vamos a tratar de que no se generen distorsiones en cuanto a la relación que se da entre esta forma de hacer publicidad, esta forma de hacer marketing, que se mantenga de una forma legal, que no se mantenga de una forma legítima, que no se utilicen herramientas deshonestas como por ejemplo denigración, cosas que están penadas en la ley, que no se engañe al médico también, que si bien puede ser más informado, no necesariamente puedes dejar de ser víctima de una mala información que puede después distorsionar el mercado. Bueno, muchas gracias. Por el tema temporal no podemos seguir respondiendo más preguntas. Les agradecemos muchísimo su presencia y les esperamos el día de mañana para el resto de ponencias en este seminario. Gracias.